Soluciones valoradas. Las soluciones valoradas son mezclas homogéneas de una sustancia que se disuelve en otra tomando como método de valoración la cantidad de soluto y solvente involucrado. Por ello, es necesario saber cómo determinar la concentración de las disoluciones. Bueno, sabemos, y ya se los he mencionado, que para una solución o disolución que viene siendo lo mismo, o sea, nada más se le agrega di, ¿por qué dice di? Porque es de dos o más sustancias que están involucradas. Se los mencioné y les dije que únicamente las soluciones son mezclas homogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneas? Que no se pueden llegar a ver a simple vista y que son uniformes en todas sus partes que contiene la sustancia, en todas partes, ya sea en la parte inferior, superior, a los lados, en medio, donde ustedes quieran. Todo se disuelve y todo está uniforme, ¿sí? Entonces, para determinar una solución, con esto se sabe, ¿sí? Y es una mezcla homogénea. Ahora, hay que tomar en cuenta que siempre va a influir lo que es el soluto y el solvente. El día de ayer les expliqué, bueno, en la clase pasada les expliqué sobre lo que eran las soluciones empíricas, cómo es desde lo que es la solución diluida, cómo va desde lo que es la solución concentrada, lo que es la saturada y la sobresaturada. En este caso, pues todo influye dependiendo de la cantidad de soluto que se va agregando al solvente, el solvente involucrado. Recuerden que en una solución siempre el soluto va a ser el que tenga la menor cantidad y el solvente, pues es la que está más grande. Algunas ocasiones se le dice disolvente porque es el que lo va a disolver al soluto. Veíamos algunos ejemplos el día de ayer. Si yo tengo agua en un recipiente y le agrego una cucharadita de sal, pues es fácil de identificar. Yo digo, el solvente, pues es el agua, porque es el que va en mayor tamaño y el que va, como dice, a disolver al soluto. En este caso, la sal, pues va a ser el soluto y yo con una cuchara o con ayuda de a lo mejor una varilla de vidrio o de algo, yo puedo disolverlo y ahí yo lo estoy agitando. Entonces, hasta que yo vea una solución que ya como tal, pues queda homogénea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede ver a simple vista. Entonces, así es como vamos a ver estas soluciones valoradas, que va a depender del soluto y del solvente involucrado. Por eso nos dice que en este caso vamos a trabajar con la concentración de las soluciones, así se le llama. Ahora, la concentración es la cantidad de soluto que hay disuelta en una determinada cantidad de solvente o solución. Por ejemplo, yo ayer en la aplicación, y de hecho se las compartí para que ustedes la vean, en esta aplicación ustedes podían experimentar y entre mayor soluto le agreguen, la concentración va a ser más grande. ¿Y cómo sabemos que la concentración es más grande? Por el color que se le da, ¿sí? Y también ahí veíamos, entre mayor soluto, puede ser diluida, puede ser concentrada, puede ser saturada o sobresaturada, ¿sí? Obviamente que hay algunas sustancias que pueden ser un poco más concentradas. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración va aumentando mucho, mucho y mucho, aunque sea poco soluto, dependiendo de qué compuesto o de qué sustancia se esté manejando. Por ejemplo, ayer veíamos el caso de algunas sustancias que a pesar de que yo le agregaba mucho, la concentración no aumentaba, ¿sí? Pero a algunos que con tantito que le agregaba, ven como la concentración aumentaba demasiado. Entonces, así es como se da cuenta uno de cómo va aumentando la concentración también, dependiendo también del color o en este caso de cómo se esté viendo la sustancia, ¿no? La solución involucrada, ¿sí? Ahora, las medidas más utilizadas para expresar las concentraciones de las soluciones valoradas son, tenemos varias. Soluciones porcentuales, que tenemos la solución porcentual por ciento masa, que se abrevia así, por ciento M sobre M, que es masa, ¿sí?
tenemos por ciento masa volumen y tenemos el por ciento volumen volumen, ¿sí? Este es en el caso de las soluciones porcentuales. Tenemos la molaridad, tenemos la molalidad, tenemos la normalidad y partes por millón. Así es como se mide la concentración de una sustancia. Ahora, ¿han escuchado hablar de que cuando una sustancia, en general, le dicen, a ver, un ejemplo, el hidróxido de sodio yo lo quiero a una concentración de 0.5 molar, o le dicen molar o normal, ¿sí? Con un porcentaje del 15% en masa-masa. Esas son las concentraciones que quieres o que vas a utilizar dependiendo de tu sustancia. Por ejemplo, cuando te dicen el porcentaje, quiere decir que entre mayor porcentaje tenga, mayor la concentración y más puro, ¿sí? Por ejemplo, dicen, quiero el ácido clorhídrico al 90%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está muy puro. O sea que ya el ácido clorhídrico, si es un ácido, pues ¿qué quiere decir? Que es muy, muy, corrosivo, que ya te va a dañar, va a quemar por la concentración que tiene. Ahora, si la molaridad, la concentración entre más baja esté, entre punto 1, punto 2, dependiendo, pues va a ser en este caso, pues quiere decir que está muy concentrada. Ya más adelante vamos a ver también el pH y el pOH, que también tiene que ver para saber si es un ácido o una base, ¿sí? La molalidad también pues, es una concentración, la normalidad, y también ahí vemos las partes por millón dependiendo de la concentración de las sustancias que vamos a ocupar, ¿sí? Vamos a comenzar primero con las soluciones porcentuales, ¿sí? Vamos a comenzar con el porcentaje masa-masa. Se define como la masa de soluto en 100 gramos de solución. Es lo mismo que por ciento M sobre M, ¿sí? Cuando yo no escriba, o cuando ustedes vean por ciento M sobre M, quiere decir pues porcentaje masa-masa. Algunos lo manejan como porcentaje peso-peso, que viene siendo lo mismo. Le pueden poner, algunos le ponen P sobre P, que viene siendo peso-peso, pero es lo mismo, ¿sí? Para que no se confundan. Para esta solución debe medirse la masa o el volumen de soluto y llevar un peso de solución. A ver, escuchen bien lo que les está diciendo. Para esta solución debe medirse la masa o el volumen de soluto y llevar un peso de solución. Miren, imagínense que estamos en el laboratorio y yo les pido que lleven sal de mesa y les digo, lleven agua. Ahora, tenemos unas balanzas, la balanza analítica, ¿sí? Y la balanza común que conocemos, la, la que es, como dicen ustedes, la tortillera, como le dicen muchos, ¿no? Que de hecho tiene su nombre, ¿sí? Gravimétrica se llama, y no es como tal. Tenemos esos dos tipos de balanzas en el laboratorio. Pero esta balanza gravimétrica me da las medidas por kilogramo, por gramo y por miligramo, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene esta balanza. Ahora, la otra, la que es a lo mejor digital, porque analítica creo que no tenemos, la digital, perdón, tiene la ventaja de que no, de que la analítica tiene la ventaja de que no puede afectar el aire. Sin embargo, la digital sí afecta un poco el aire, a lo mejor por ahí unos miligramos de más o menos. Pero pues no es tanta la diferencia si nosotros medimos gramos, ¿sí? Entonces, si yo les digo, a ver, van a pesar 10 gramos de sal, ¿sí? Entonces ya tiene la primera que sería el peso del soluto, ¿sí? Ahora van a decir, ¿y cómo pesamos el agua? Pues van a tarar, obviamente que van a tener el vaso, el recipiente, un vaso de precipitado, y yo les digo, a ver, agreguen en un vaso de precipitado de 500 mililitros, agreguen o llénenlo, o sea, llénenlo 500 mililitros de agua. ¿Y cómo saben cómo pesar esa agua? La van a pesar, la van a tarar, o sea, cuando taran, así se le dice,
la balanza, primero ponen el vaso, lo colocan y van a medir la cantidad del vaso. Esa es la primera parte. Y dicen, a ver, el vaso llega a medir, no sé, 100 gramos, es un ejemplo. Posteriormente van a, ahora a medir la masa con el agua, que son 500 mililitros. Y a lo mejor ahora pesa 600, es un ejemplo, gramos. Menos los 100 gramos del vaso, entonces quiere decir que pesa 500 gramos, ¿sí? Así es como se puede medir el peso del agua, porque aquí influye mucho la densidad, dependiendo la densidad de los líquidos, porque cada líquido tiene su densidad. En este caso, el agua tiene una densidad de 1000 gramos sobre, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? O 1 gramo sobre mililitro, que viene siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay en algunas sustancias. Ahora, esa es la primera parte. Hay que pesar la masa del soluto y la masa del solvente, ¿sale? La totalidad de la solución es la suma aditiva del peso del soluto y el peso del solvente. Para que nosotros sepamos la masa, ¿sí?, de la solución, vamos a sumarlos. Si yo digo, a ver, ustedes, yo les dije que pesaran 10 gramos de sal y ahora pesaron el agua, entonces son 500 más 10 son 510. Entonces mi solución, ¿cuánto sería? 510 gramos, ¿sí? Ahora, aquí nosotros podemos convertir a gramos o, bueno, los gramos que les decía, los mililitros a gramos, que es en el caso del agua, con ayuda de la densidad. Pero si ustedes dicen, ah, yo me cuesta más, pues háganlo, así como les digo, háganlo prácticamente, este, lleven la experimentación ahí y ahí se van a dar cuenta de la densidad, ¿sí? Incluso, o sea, ustedes con la densidad que ya se conoce de las sustancias, por ejemplo, del aceite, del mercurio, del agua, de varias sustancias, ya investigando la densidad, ustedes con eso pueden comprobar si realmente es la densidad que nos están diciendo. Y ya con eso se dan cuenta si realmente es la densidad que nos está diciendo, ¿sí? Si se dan cuenta de la densidad, fíjense lo que nos dice. Kilogramo sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilogramo yo ocupo un metro cúbico. Es un ejemplo. En este caso, la del agua, ¿sí? Nos dice que por cada 100, cada 1000 kilogramos se ocupa un metro cúbico de agua, en el caso del agua. En el caso del aceite nos dice que son 873 kilogramos de aceite por metro cúbico, que quiere decir que solamente son 873 kilogramos por un metro cúbico. O sea que yo voy a llenar un metro cúbico de aceite, pero no va a pesar como el agua, sino que va a pesar nada más 873 kilogramos. Esa es la densidad, ¿sí? Por ejemplo, hay unas sustancias que miden, que pesan más, por ejemplo, el mercurio. Su densidad es más grande que la del agua, aproximadamente, no recuerdo bien, pero creo que es de 1600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que si yo lleno un metro cúbico de mercurio, va a pesar 1600 kilogramos, ¿sí? Imagínense un tótem de esos grandototes de metros cúbicos, de esos que utilizan en las industrias, o de esos que utilizan para llenar, para tener agua, en algunas partes. Esos tótem grandototes de metro, esos son de un metro cúbico. Imagínense que lo llenan de mercurio. Si nosotros lo llenamos de mercurio, va a pesar 1600 kilogramos. Si yo lo lleno de agua, va a pesar 1000 kilogramos. O sea, vean la diferencia. El volumen viene siendo lo mismo, pero lo que cambia es el peso. Por eso es la densidad. Si yo lo lleno de aceite, va a ser diferente. Yo lo lleno de aceite en metro cúbico, pero va a pesar 873. Entonces, esa es la densidad, los kilogramos sobre el metro cúbico. Por eso se dice que esa es la densidad de la sustancia. No todas las sustancias pesan lo mismo, ¿sí? Esa es la única diferencia, ¿sale? Entonces, por eso aquí nos dice, se deberá de conocer la densidad de la solución, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Esta es la fórmula para obtener el porcentaje masa de, en este caso, de nuestro soluto y de nuestra solución. A ver, para yo obtener el porcentaje, yo tengo que la masa del soluto la voy a medir en gramos, ¿sí? Si me la da en kilogramos, hay que convertirla a gramos sobre la masa de la solución, ¿sí? Igual en gramos. Cuando ya tengamos esto, lo voy a multiplicar por 100. A ver, voy a hacer aquí una leve modificación porque luego por aquí se equivocan.
Yo esto lo voy a cerrar entre paréntesis para que no vaya a haber ningún problema, porque luego tienen el error de multiplicar la masa del soluto por 100 y luego lo dividen. No, primero se hace la división y al último la multiplicación, ¿sí? Ese es un gran error que luego cometen muchos, ¿sí? Entonces, ahí está. Primero esto y después multiplico por 100, ¿sí? Ahora, ya les dije cómo sacar la masa de la solución. Aquí les agrego otra fórmula. La solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente o disolvente, que viene siendo lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí tengo calcular el porcentaje en masa de una solución que contiene 3 gramos de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, en 250 gramos de agua, ¿sí? Ahora fíjense, yo aquí ya me lo están dando afortunadamente, ¿sí? Ya me lo están dando afortunadamente los dos en gramos. Si yo tengo los datos, yo ya nada más los voy a escribir aquí, a ver. Si yo tengo la masa del soluto, ¿sí? En este caso mi soluto va a ser aquí me lo está diciendo, el cloruro de sodio, que es la sal. Entonces yo aquí le escribo el soluto, cloruro de sodio, ¿sí? Ahí está. Es igual a 3 gramos, ¿sí? Mi solvente va a ser el agua, ¿sí? Recuerden que siempre, casi siempre, en su mayoría de veces, el agua va a ser el solvente. En algunas ocasiones, cuando ya se manejan otro tipo de soluciones, el agua puede ser el soluto, pero ya dependiendo, ahí ya dependiendo lo que quieran hacer. Me dice que son 250 gramos, ¿sí? De agua. ¿Sale? Bueno, aquí lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. 250 gramos. Ahora, yo ya tengo todo, ya nada más es hacer aplicar la fórmula. Afortunadamente ya me está dando el ejercicio en gramos. Ahora, primero, yo necesito para la fórmula, fíjense, lo voy a hacer como yo lo tengo y como ustedes yo creo que lo harían. Yo voy a copiar esta fórmula, ¿sí? La voy a copiar como tal, nada más voy a sustituir los datos. La voy a copiar de este lado, ¿sí? Y de hecho le voy a poner otro color para que no se confundan. ¿Sí? Yo aquí me dice, mi porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto en gramos. ¿Cuánto es mi masa del soluto? A ver, ¿quién me dice? Aquí ya tengo en mis datos. ¿Cuánto es la masa del soluto? 3 gramos. 3 gramos, muy bien. 3 gramos, ¿sí? Entonces yo aquí le escribo 3 gramos. Hay que agregarle los gramos, ¿eh? Porque es lo que nos está diciendo. Ahora nos dice sobre la masa de la solución. Yo no tengo la masa de la solución, entonces yo tengo que sacar la masa de la solución. ¿Cómo la saco? Aquí tengo la fórmula. Solución es igual a masa sobre soluto. Digo, perdón, masa del soluto más masa del solvente. Yo la voy a escribir de este lado de acá. ¿Sí? La voy a escribir por acá para que no se les olvide. Aquí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mi solución va a ser igual a la masa del soluto. Entonces, yo nada más sustituyo 3 gramos, ¿sí? 3 gramos más la masa del solvente. ¿Cuánto es la masa del solvente? 250 gramos. Muy bien, 250 gramos. Entonces, esto me va a dar igual a 250 más 3. ¿Cuánto me da? 250. 53. 253 gramos, ¿sí? Fíjense, siempre que vayan a hacer una suma, una resta, chequen que sean gramos. Si aquí fueran kilogramos o mililitros, no se puede hacer, no pueden sumar. Es como decir, vamos a sumar como dicen, vacas con borregos, pues no vamos a contar lo mismo, ¿verdad? Son separados. Entonces aquí hay que tener siempre la misma, la misma, bueno, vamos a decirlo así, la misma, escala, ¿no? Vamos a manejarlo de esta forma. La misma
los mismos gramos. En este caso estamos hablando de gramos. Y si fueran mililitros, pues serían mililitros. Entonces son 253 gramos. Esta es mi solución. Entonces la masa de la solución ya la saqué. ¿Cuánto es? Yo ya sustituyo aquí. Quedamos que serían 253 gramos. ¿Sí? Ahí está. 253 gramos. Ahora, a ver, ayúdenme. ¿Cuánto me da eso? A ver, primero 3 entre 253, ¿cuánto me da? A ver, ayúdenme. 3 entre 253. 0.011. 11, muy bien. Ahora, esa misma cantidad multiplíquenla por 100. 1.18. 1.18. Vamos a manejar 5, perdón, 4 decimales, ¿sí? Entonces, yo digo que mi porcentaje, a ver, lo voy a escribir acá abajo. Mi porcentaje masa-masa va a ser igual a 1.1857, ¿sí? En este caso, gramos y gramos se van. ¿Y qué me va a quedar? Porcentaje, ¿sí? Y así lo dejamos. Si quieren, vuelvan a escribirle por ciento masa-masa, ¿sí? Eso es mi resultado, ¿sí? Aquí hablando de masa-masa, ¿sí? Entonces, eso es mi resultado. Hablando de masa-masa, ¿eh? Porque todavía falta la de volumen-volumen, todavía falta la de volumen, masa sobre volumen. Entonces, esta es la primera parte, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Sí queda claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, está muy sencillo, ¿verdad? A ver, ¿qué pasaría si yo les hubiera dicho aquí mililitros? Si yo no les hubiera dado gramos, si yo les hubiera dado mililitros, ¿qué hubieran hecho? Primero que nada, fíjense lo que hay que hacer. Hay que investigar, ¿sí? Yo de hecho yo se las di unas tablitas y si no las tienen, las pueden investigar. Hay que investigar la densidad del agua, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí entre paréntesis le pongo considérese, porque hay algunas ocasiones que se los pueden decir, considérese la densidad del agua 1 gramo sobre metro cúbico, ¿sí? Y en algunas ocasiones así se los pueden escribir, si no, tienen que investigar ustedes. No se acostumbren a que siempre se los da uno, porque hay ocasiones que ustedes tienen que investigar, ¿sí? Entonces ahí está, 1 gramo sobre metro cúbico. Perdón, centímetro, no, bueno, centímetro cúbico, pero viene siendo lo mismo. Recuerden que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, ¿sí? Eso día, cuando vimos esta parte, yo se las di cuando vimos densidad, ¿eh? Recuerden que ya vimos densidades, ¿sí? Entonces, ahí está. Si yo considero que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ustedes van a decir, híjole, pero yo no sé cuánto es un centímetro cúbico. Yo el otro día les dije que viene siendo 1 mililitro. Si no lo quieren escribir así, pueden escribirlo así. Y ahí está, viene siendo lo mismo, ¿sí? Ahora, si yo se los doy en mil kilogramos y acá le hubiera puesto metro cúbico, ahora sí aquí cambiaría la cosa. Tienen que hacer una conversión, ¿sí? Y entonces la conversión les va a dar lo mismo. Van a ser 1 gramo sobre mililitro. Ustedes tienen que jugar con esto, ¿eh? Por eso les digo, ustedes ya saben hacer conversiones, ya saben sacar la densidad. Ahora fíjense, si yo aquí me dice considérese la densidad del agua, aquí ya está, me lo está dando mejor. Ya tengo el gramo sobre mililitro. Entonces, ¿qué voy a hacer?
únicamente voy a hacer una división, ¿sí? Yo la división que voy a hacer para obtener primero la masa del agua, yo voy a hacer una división con la densidad, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, para sacar la densidad, me dice que tengo que hacer una división, ¿sí? Entonces yo voy a sacar la masa del soluto, perdón, para sacar la masa, voy a ocupar la densidad. Entonces, si yo quiero eliminar, los gramos, ¿qué sería? ¿Una multiplicación o una división? A ver, piensen, ¿qué sería? A ver, ustedes díganme. Miren, les voy a enseñar otro método, porque a veces a lo mejor se confunden y no tienen como tal la fórmula. Si yo les digo que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, fíjense, pueden ocupar un triángulo parecido a este, ¿sí? Espero que les sirva, ¿eh? Si no, hagan el despeje. Donde yo digo densidad, yo puedo colocar la densidad aquí, la masa aquí arriba y el volumen aquí abajo. Si yo quiero sacar la densidad, aquí me dice masa sobre volumen. Si yo quiero obtener el volumen, masa sobre densidad. Si yo quiero obtener la masa, va a ser densidad sobre volumen. Digo, por volumen. Entonces, aquí yo voy a hacer una multiplicación, ¿sí? Para que yo obtenga mi masa. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, no es una división, sería una multiplicación. ¿Sale?